tardes, sean todas y todos bienvenidos a este programa de los criterios del Poder Judicial de la revista Tiempo de Derechos, dirigida brillantemente por nuestro querido director de la revista Tiempo de Derechos, el doctor Rafael Estrada Michel, que es una publicación de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui por Derechos Humanos, que también encabeza el doctor César Alejandro Ruiz Jiménez. Este programa es un programa muy especial, es un programa en el que abordaremos un tema de candente actualidad para la vida institucional de nuestro país, de cuya aprobación dependerá en buena medida el futuro de la justicia y de la democracia en nuestro país, sin riesgo de ser excesivo en este apuntamiento. Se trata de la propuesta de reforma judicial impulsada por el Ejecutivo y su impacto en la independencia judicial y en el Estado de Derecho. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el maestro Jaime Chávez Salor. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, es maestro en Derecho por la Columbia Law School. Actualmente es el director de políticas para Latinoamérica y director ejecutivo adjunto del Cyrus Vance Centers for International Justice y miembro de la Barra de Abogados de Nueva York. Además, ha trabajado en la Secretaría de la Función Pública, en la entonces Procuraduría General de la República, como asesor en el Senado de la República y como asesor junior en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es autor y coautor de diversos artículos y libros sobre derechos humanos, conflictos de interés, corrupción y participación democrática. El maestro Chávez Salor, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hoy discutiremos en este programa la reforma judicial que se ha propuesto y cómo podría afectar no solo al Poder Judicial, sino por extensión a toda la vida cotidiana de los mexicanos y de las mexicanas. Para contextualizar el tema a nuestra audiencia, habrá que recordar que esta propuesta de reforma judicial presentada por el Ejecutivo contempla la remoción total de jueces y magistrados y ministros y sustituirlos por aquellos que se elijan por voto popular. También la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la creación de un tribunal de disciplina judicial, eliminando también al Consejo de la Judicatura Federal. Evidentemente han transcurrido ya desde febrero hasta esta fecha, desde el 5 de febrero, que se presentaron estas iniciativas de reforma, diversos riesgos que ya mencionábamos, la elección de jueces por voto popular que podría politizar la justicia, debilitando la independencia de los jueces. Existen serios problemas operativos y logísticos que ya se han estado mencionando por los actores políticos e institucionales debido a la gran magnitud de un proceso electoral, con implicaciones también inclusive financieras. Las preocupaciones han sido expresadas también por la relatora especial de la ONU, quien advirtió que estas reformas podrían socavar el Estado de Derecho en México. Además, recientemente, inclusive el día de hoy, tenemos declaraciones públicas de actores políticos muy relevantes que revelan la verdadera interés o la verdadera motivación de estas reformas. La senadora Citlali Hernández, que además es secretaria general de Morena, reconoció que la reforma busca blindar a ese movimiento y a sus integrantes de acciones jurídicas en su contra. Por su parte, Ricardo Monreal admitió que la reforma no se centra en mejorar el acceso a la justicia, sino sobre todo en responder a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que según él ha excedido sus competencias. El diputado de Morena, Ignacio Mier, el día de hoy señaló que la reforma es una reacción por la no prolongación del periodo del anterior presidente de la Suprema Corte. En esas condiciones, querido maestro Chávez Salor, considerando su experiencia tanto nacional e internacional, muy destacada, por cierto, en el Cyrus Vance Center, ¿de qué manera considera usted que la falta de independencia judicial puede afectar directamente a la ciudadanía?
Muchísimas gracias, magistrado. Un gusto saludarles y primeramente agradecer la invitación para estar participando en este espacio, hablando de este tema tan importante, tan relevante en este momento para México. México siendo un país que ha sido un referente, un ejemplo a nivel regional sobre lo que puede significar una carrera judicial fortalecida, al menos a nivel federal. Y es que cuando estamos hablando de independencia judicial, generalmente es un tema que parece muy alejado de las personas. Normalmente las y los ciudadanos, cuando escuchan independencia judicial, no ven que sea un tema cercano a las personas, ¿no? Lo pueden ver como un tema de los jueces, sobre todo en países como México, países en Latinoamérica, en donde hay unas tasas muy altas de impunidad, ¿no? Y es un problema definitivamente porque estamos hablando de un país en donde, de acuerdo a las estadísticas, 90% de los casos terminan en impunidad completamente, ¿no? Y entonces cuando la gente está pensando en independencia judicial, está pensando en que es una cuestión que protege a los jueces, ¿no? Pero cuando se le pregunta a una persona si en cualquier circunstancia que llegue a estar delante de una jueza, un juez, qué es lo que quiere, lo que las personas responden es que resuelva conforme a lo que es justo y que dé la razón a la parte pues, que tiene, ¿no? Los argumentos tanto jurídicos como los argumentos de hecho, ¿no? Y esto tiene que ver con situaciones generalmente cotidianas, ¿no? Una persona que tiene un despido del trabajo que considera que es un justificado. Una persona que se ve envuelta en un accidente, que puede ser un accidente de tránsito, en donde desafortunadamente una persona termina lesionada o una persona pierde la vida. La gente se refiere a situaciones que se enmarcan en el tema de derecho familiar, ¿no? Eh, Temas de patria potestades, temas de divorcios, temas de alimentos. Y lo que la gente dice, lo que yo quisiera es que una jueza o un juez resuelva con justicia, pensando que generalmente esa justicia le va a favorecer a esa persona. A veces no va a ser, pero el reclamo social de las personas es que se resuelva con justicia. Y esto es muy importante porque es ahí donde las personas pueden materializar un poco más qué significa el que queramos una independencia judicial o como para qué sirve tener una jueza o un juez que pueda ser independiente. También es cierto que el concepto de independencia judicial se confunde mucho con la inmunidad que puede tener una persona juzgadora para hacer lo que quiera y que no debe o tiene la obligación de responder por sus actos, ¿no? Que no necesariamente es correcto, ¿no? Pero cuando una persona piensa en independencia judicial puede pensar en esto. En el trabajo que realizamos desde el Van Center for International Justice, un programa del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, que es donde yo estoy trabajando, siempre hacemos mucho énfasis en que el tema de independencia judicial hay que necesariamente tratarlo, no nada más como independencia, sino también como integridad judicial. Y es que nos ha pasado en la experiencia del trabajo que hemos hecho en Latinoamérica, que sí es cierto que existen juezas y jueces corruptos y que a veces pueden decir, a mí no me investiguen porque yo soy una persona independiente, tengo la independencia judicial, entonces no se metan en mi actuación porque yo soy independiente. Y la realidad es que una persona que es corrupta no es independiente. Pero entonces cuando hablamos de independencia judicial muchas veces se traduce en eso, pero muy pocas veces se ven las consecuencias de la falta de independencia judicial. Entonces, es de repente poder explicar un poco complicado cómo luce la independencia judicial, porque en realidad lo que es más visible es la falta de independencia judicial. Y no tenemos que ir lejísimos del territorio mexicano, si vamos un poco al sur del continente,
tenemos una experiencia en Nicaragua, tenemos una experiencia en Venezuela, ¿no? Ahorita tenemos muy presente Venezuela porque acaban de tener elecciones y estamos viendo una situación en donde todo parece indicar que el dictador Nicolás Maduro dice que vuelve a ganar las elecciones, ¿no? En una situación completamente anómala, en donde hay un Consejo Nacional Electoral que no quiere enseñar los resultados de las actas, que no quiere con transparencia enseñar de verdad cuáles fueron los resultados de la elección. Pero es claro que hay una falta de un ente imparcial que pueda decir lo que realmente pasó en las elecciones es A o es B, ¿no? Y es que si hacemos un poquito de memoria, Venezuela ha estado en una situación complicada ya varios años, pero en donde se vio muy claramente cuando la situación de Venezuela cambió y cuando el presidente pudo hacer realmente lo que quería hacer. Coincide cuando el presidente Chávez, en ese momento, no es pariente mío ni nada, solo para dejar claro, decidió que el Tribunal Supremo de Venezuela, que es lo equivalente a la Suprema Corte en México, no le estaba funcionando porque no le dejaba hacer lo que quería. Entonces, él de un buen día decide que todas esas personas, pues ya no son magistradas del Tribunal Supremo, estas personas terminan en el exilio y él nombra a nuevas personas integrantes del Tribunal Supremo. Entonces, se genera ahí una crisis importante como parte de la judicatura de Venezuela, en donde hay un Tribunal Supremo en el exilio, que parecía ser el legítimo Tribunal Supremo y un Tribunal Supremo en funciones realmente en Venezuela, en donde claramente estaba para hacer lo que el presidente quería. En Nicaragua tenemos una situación muy similar. En Nicaragua, hablar de independencia judicial es hablar de un concepto que no existe. Y eso se ve claramente cuando todas las personas tienen claro que no hay un mecanismo para la defensa de sus derechos. Si a alguien le violan un derecho humano, lástima. Si alguien termina en la cárcel injustificadamente, lástima. Entonces, la situación de la población en Nicaragua es cuando se ve ante una situación de justicia en donde sus derechos están siendo vulnerados, o se aguanta y va a la cárcel o va al exilio. Pero es que controlar la judicatura es una gran tentación para cierto perfil de gobernantes que ven a la judicatura como un obstáculo y no como la función que realmente tiene, que es de protección de derechos humanos y de control de los poderes de las ramas de gobierno. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice que cualquier poder sin límites va a terminar siendo abusado. Y justamente las judicaturas sirven para imponer estos límites a los abusos de poder. Si no entendemos que esa es la función de la judicatura, pues naturalmente nos va a caer muy mal la función de jueces y jueces, que no necesariamente están resolviendo como nosotros creemos que resuelven. Otro ejemplo en Latinoamérica que tenemos más o menos cerca, en Centroamérica, es El Salvador. En El Salvador hay una Corte Suprema que tiene una sala constitucional, que es la que ejerce estas funciones de tribunal constitucional que tiene nuestra Suprema Corte. Y resultaba que había varias medidas que el presidente Bukele quería tomar, que la sala constitucional no le dejaba. Entonces, y es interesante porque además es un ejemplo muy claro. El presidente Bukele cuando llega al poder no tiene la mayoría del Congreso. Él llega con un partido nuevo, creado por él, que la gente no necesariamente conocía. Entonces, él gana la presidencia porque él era un personaje muy popular, pero su partido no gana la mayoría del Congreso que él quería tener.
Pero cuando tiene elecciones intermedias, un poco similar a lo que tenemos en México, ya que la gente conoce su partido, ya que la gente lo conoce, entonces sí, ya gana las elecciones para tener mayoría en el Congreso. Pero mientras no tuvo mayoría en el Congreso, estaba esta sala constitucional deteniéndole muchas de sus políticas que los magistrados de esta sala consideraban que eran inconstitucionales. Una de ellas, el presidente hizo una consulta a la sala constitucional de la Corte con una pregunta muy simple que era, ¿me puedo reelegir? El Salvador, como en México, uno de los principios fundamentales que la gente tiene taladrada en la cabeza es sufragio efectivo, no reelección, ¿no? En El Salvador tienen otra frase, pero es la idea, en donde no hay reelección. Nuestra constitución mexicana establece la no reelección. Pero si nuestra constitución es clara en ese aspecto, en El Salvador hay como 7, 8 artículos de la constitución que dicen que el presidente no se puede reelegir. Pero no se les el cuento muy largo, la sala constitucional le responde al presidente Bukele que no se puede reelegir. ¿Cuál es la solución del presidente Bukele? Quita a toda la sala constitucional de la Corte Suprema y nombra a nuevos en un procedimiento completamente cuestionario, fuera de la ley, fuera de la Constitución, pero él ya tenía nuevos magistrados de la sala constitucional de la Corte en El Salvador. Vuelve a hacer la misma pregunta y adivinen cuál fue la respuesta. Pues sí, bueno, ya que interpretamos bien, resulta que sí se puede usted reelegir, ¿no? El presidente Bukele ya está en funciones en un periodo de reelección, ¿no? Pero entonces, eh, la falta de independencia judicial es la que se ve muy clara en este tipo de cuestiones y de repente en cuestiones mucho más aterrizadas a la gente, ¿no? En donde si una persona tiene la duda, si su caso, lo que sea, se va a resolver conforme a lo que es justo, conforme a la ley, conforme al derecho, o si en realidad va a ser un tema que se va a resolver de quién pudo comprar el juez o quién tiene más palancas para influir en la decisión que pueda tomar un juez. Explicar cómo se ve la independencia judicial es mucho más difícil que explicar cómo no se ve la independencia judicial. Desafortunadamente es mucho más claro cuando ya no está la independencia judicial, pero que es un concepto que hay que empezar a sufrir para verlo. Pero es la tarea que tenemos ahorita de explicar cuáles pueden ser las consecuencias graves de no tener independencia judicial, ¿no? Y esto hablando de personas específicas que tienen casos, pero también, y eso ha sido por mucho, ha sido dicho por muchos actores internacionales, que es que la falta de independencia judicial tiene una grave consecuencia en la certeza jurídica de un país. Y es que nosotros trabajamos mucho con una parte de la profesión legal que es la parte privada de la profesión legal, ¿no? Despachos de abogados, algunas barras de abogados, algunas asociaciones de abogados que tienen un perfil mucho más privado, ¿no? Y lo que nosotros nos hemos dado cuenta en la región es que normalmente abogadas y abogados que se dedican al ejercicio privado de la profesión no tienen mucha conciencia de los temas y de los retos de independencia judicial. Y lo hemos visto en varios países. Entonces, cuando nosotros les decimos, oye, ¿tú qué opinas de esto que le están haciendo a tus jueces? Dicen, ay, no sabía. O, ¿cómo? ¿Cómo que está pasando eso? O, bueno, sí sabía, pero en realidad a mí no me afecta porque yo todo lo mando a arbitraje, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué va a pasar cuando tengas tu lado arbitrar y lo quieras ejecutar? ¿Con quién vas a ir? Ah, pues con un juez. ¿Y qué va a pasar si no hay independencia judicial? Ah, bueno, sí, ¿no? Entonces ya lo piensan de otra forma. O decir, oye, y si no hay independencia judicial, no hay certeza jurídica. Sí, de acuerdo. Entonces, ¿tú qué cliente crees que va a querer venir a invertir a un país en donde nunca sabes si la inversión que está haciendo al otro día ya no está? O se la expropiaron, o hubo un actor que se la robó. No, pues no me gustaría. Ah, bueno, ¿y quién te protege de eso? Los jueces.
pero también es una conciencia que hay que generar, porque aunque pensaríamos que todos los jueces, o perdón, que todos los abogados entienden esos temas, la realidad es que no necesariamente, ¿no? Y es algo con lo que nos hemos topado mucho. En Nicaragua nos pasó. eh, Tuvimos reuniones con abogadas y abogados antes de que la situación se terminara de completamente complicar. Oye, ¿y tú cómo ves esta situación? Que pues hay un presidente que ya lleva 1000 años, eh, presidente Ortega. Dice, bueno, es que a mí no me afecta, entonces en realidad yo estoy bien. Ah, ok. Unos años después, el presidente Ortega se deshizo de los jueces independientes, se deshizo de una fiscalía independiente, se deshizo de cualquier institución pública que pudiera proteger de violaciones a derechos humanos. Y ya que todo eso estaba pasado, pues entonces empezó a ir contra otros actores, ¿no? Incluido el sector privado. Y tuvimos reuniones en donde abogadas y abogados muy directamente nos dijeron, estamos muy arrepentidos de no haber hecho nada, porque no nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en realidad y ahora vino contra nosotros. Ese es el grave problema del que quizás en México probablemente pudiéramos también arrepentirnos, arrepentirnos de no estar defendiendo la independencia judicial a cabalidad y embarcarnos, está mencionando justamente a Venezuela, a Nicaragua, en El Salvador, y a mí me llama mucho la atención esta expresión. Es decir, la independencia judicial solamente se nota cuando ya no está, ¿sí? Cuando la hemos perdido, y en esto radicaría este arrepentimiento. Es decir, la visibilidad de la independencia judicial no se nota porque hay estabilidad en el sistema. En Claro. tanto que en el momento en que esta está ausente, entonces se notará que no hay un contrapeso, que no hay límites al poder. Esta anécdota, lamentable anécdota de El Salvador con Bukele, pues algo similar a lo que puede ocurrir en México. Ya en este momento relaté lo que están diciendo miembros muy destacados del partido en el poder, que están realmente diciendo que lo que buscan es inmunidad para que no haya consecuencias para ellos. Lo que buscan es que no se perpetúe alguien en el poder dentro del poder judicial, que además es con el objeto no de buscar justicia, sino de limitar a la Suprema Corte porque se había excedido en sus facultades. Entonces se ve que así como Bukele les preguntó a la antigua Suprema, bueno, en el antiguo tribunal, la sala constitucional, preguntarle, oye, ¿me puedo reelegir? La respuesta constitucional era no. Y al momento en que remueve a todos los miembros de esta sala constitucional y pone a los que él decide, y entonces sí le dicen, sí, señor presidente, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir en Claro, México? Es decir, están queriendo eliminar a todos para poner a aquellos que le digan, sí, señor presidente, ¿no? correcto. Es grave la situación por la que estamos atravesando aquí en México y que próximamente veremos cuál será la respuesta. Y la verdad es que por eso decíamos que este momento es de un tema de candente actualidad porque se trata de justamente del futuro de la justicia en nuestro país y ojalá que no sea el país de los arrepentidos después de todo esto. Y bueno, y ya nos está hablando de consecuencias palpables también para la vida cotidiana de las personas. Es decir, yo no tengo problemas con la justicia, yo no voy a los juzgados, no necesito jueces independientes. Sí, Claro. pero no se trata solamente de los conflictos particulares o individuales de cada quien, sino de todo el sistema democrático de nuestro país. Desde su perspectiva, maestro, ¿cómo evalúa usted el estado actual de la independencia judicial en México? Esa es una pregunta muy importante porque en México, o más bien, en la mayoría de los países en los que nosotros trabajamos, generalmente hay una única respuesta. Pero en México hay que dar dos respuestas.
porque estamos hablando de dos sistemas de justicia completamente distintos. Hay uno estatal y hay uno federal, ¿no? En algunos países más o menos se parece, ¿no? En México la realidad es que no se parece. La justicia estatal, ¿no? Empezando por ahí, ya hubo a finales del año pasado un diagnóstico muy claro que se trabajó entre varias organizaciones, incluido México Evalúa, la Barra Mexicana de Abogados, la Fundación Konrad Adenauer. Nosotros estuvimos involucrados también. Y queda muy claro que la justicia local deja mucho que desear. No nada más en el funcionamiento, sino desde un diseño institucional, de acuerdo a los estándares internacionales de lo que la justicia debería ser. La justicia local tiene muchos retos todavía, ¿no? Al contrario, cuando estamos hablando de la justicia federal, como adelantaba ya al principio de nuestra conversación, el Poder Judicial de la Federación ha sido a nivel regional un referente muy importante de cómo debería lucir una carrera judicial fortalecida, del por qué es importante tener una carrera judicial, de por qué es importante tener todo un aparato de administración de justicia que garantiza que de entrada lleguen las personas que tienen los mejores méritos, la mejor preparación, la mejor experiencia, las mejores calificaciones en los exámenes que se hacen para el ingreso a la carrera judicial. En donde además, una vez ingresada una persona a la carrera judicial, hay que trabajar mucho para mantenerse en esa carrera judicial, ¿no? En donde las y los jueces y magistrados federales en México son personas altamente especializadas en el trabajo que hacen, grandes conocedores del derecho y de la ley. Eso no es común en Latinoamérica, desafortunadamente. Y la carrera judicial de México siempre ha sido un referente. Y eso no quiere decir que sea perfecto. Siempre todo hay temas que son perfectibles, ¿no? Pero sí hay muy buenas cosas que son ejemplos. Eh, todavía durante la administración o la presidencia pasada de la Suprema Corte hubo una reforma para crear la ley de carrera judicial en donde se siguió fortaleciendo, ¿no? Y quedó algunos temas muy claros de cómo podemos tener una carrera judicial más sólida. Cómo México es gran referente en temas de cómo garantizar la paridad de género dentro de la judicatura, en cómo ha habido concursos especiales para mujeres para que puedan acceder a la judicatura, ¿no? Tomando en cuenta la situación diferenciada que pueden tener mujeres a hombres para ingresar y mantenerse dentro de la judicatura. Todos esos han sido ejemplos muy buenos para la región. Algunos países han adoptado esas cosas, ¿no? Y entonces, trabajando en Latinoamérica, cuando alguien pregunta, oye, ¿dónde hay un buen ejemplo de esto? Generalmente el Poder Judicial de la Federación de México tiene alguna buena práctica en donde puede ser un buen ejemplo. Nosotros hemos organizado muchos eventos entre jueces de muchos países y ha sido muy evidente o muy claro que jueces o sí, jueces de países que tienen muchos retos. Estoy pensando particularmente en países de Centroamérica que tienen grandes retos a la independencia judicial. Se identifican muy bien con los jueces estatales en México. Y entonces países que decimos, híjoles, que qué mal están. Ahí cuando hay esas conversaciones nos damos cuenta que es que así están en este estado o en este otro, ¿no? En donde hay muchos retos a la independencia judicial, muchas cuestiones de diseño que no están como deberían estar. Y las y los jueces magistrados federales de México siempre no se identifican con esas realidades. Hay otras situaciones con países mucho más avanzados en términos de Estado de Derecho en general en la región, ¿no? Incluso yo les diría que índices de democracia, de Estado de Derecho, de muchos tipos dentro de Latinoamérica, colocan a países como Uruguay, como Chile, en los primeros lugares dentro de Latinoamérica generalmente.
Y les puedo decir con pleno conocimiento de causa que la lucha de las y los magistrados de Uruguay es poder tener una carrera judicial como la que tiene el Poder Judicial de la Federación en México. Es poder tener las garantías que existen dentro de la carrera judicial, poder tener la certeza del trabajo que se realiza, puede ser evaluado de cierta forma, las personas que ingresan en un nivel de la carrera judicial de abajo, hay el mecanismo para ir creciendo y subir, y entonces después de varios pasos ya puedo ser secretario, ya puedo ser juez, ya puedo ser magistrado y de veras hacer de la judicatura una carrera judicial. Y estamos hablando de Uruguay, que es un país que en todos estos índices es el mejor en Latinoamérica. Eso es lo que tenemos en México a nivel federal, que lógicamente lo que tendría que pasar es que entonces pensemos cómo contagiar esto bueno que tenemos a nivel federal al resto del país. Y es que la ineficacia de la justicia local se ha visto en la propia carga de trabajo que tiene el Poder Judicial Federal. La idea de cuando se creó este sistema federal de justicia es que pues fuera una justicia de excepción, a donde se llevaran los casos en los que la justicia estatal no había podido encontrar eh, cauce, en donde había claras violaciones a derechos humanos, no todo el concepto del amparo, ¿no? Y con todos los antecedentes que además México pues le enseñó a muchos países de Latinoamérica qué es el amparo y cómo funciona. Y ahora lo que vemos es una carga muy amplia de trabajo en la justicia federal, porque toda esta falta de independencia judicial y de imparcialidad que vemos en la justicia local se va a arreglar con los jueces federales. Y dice, bueno, ya sé que en la justicia local nunca me van a dar la razón porque este juez o este magistrado eh, pues es gente del gobernador o ya recibió dinero, pero bueno, me tendré que esperar a solucionarlo en un amparo. Pero entonces lo que tenemos que estar haciendo es que todos estos principios constitucionales y legales para la justicia federal se estuvieran aplicando a nivel local. Lo que estamos haciendo ahora con esta reforma es ver de qué manera podemos retroceder en muchas de estas cuestiones. Es como este gran ejemplo que tenemos a nivel regional y mundial, lo quitamos para tener una cosa que, pues, quién sabe qué va a ser, quién sabe cómo va a lucir, con justamente la motivación de esta reforma, ¿no? Y es que ha habido muchos foros de discusión a este respecto y una cosa que yo he mencionado en cada uno y no lo puedo dejar de hacer hoy es, no podemos irnos con la idea de que esta es una reforma para querer fortalecer ninguna parte de la justicia en México. El presidente tiene una justificación en discurso de lo que, según él, esta reforma va a lograr, pero eso es el discurso nada más. La verdadera intención de esta reforma es que no haya un contrapeso al poder del Ejecutivo, que es lo que le ha dolido, porque además no lo disimula y no lo oculta. Claramente, cada vez que hay una resolución que no le gusta o que va en contra de sus prioridades, pues sale a atacar a ministras, a ministros, a magistrados y a jueces. Directamente, atacando no nada más al Poder Judicial en general, sino a las personas directamente, ¿no? Y hay muchos ejemplos, desafortunadamente, en México, y ha habido muchas reacciones de muchos entes internacionales y nacionales, por supuesto, de la vulneración que esto genera en la independencia judicial. Pero entonces, esta es una reforma hecha con el único objetivo de controlar la judicatura, de que la judicatura pierda su naturaleza, que es un contrapeso del poder. Muy grave esta situación que vivimos. Efectivamente, desde el inicio del mandato actual, pues se empezó a atacar al Poder Judicial y ha ido incrementándose este ataque hasta llegar
a este lamentable momento en el que el marco normativo, inclusive constitucional, está en riesgo de ser modificado. Se elimina evidentemente la carrera judicial. ¿Y cómo, por qué se elimina? Porque si los jueces y magistrados y ministros van a ser designados por voto popular, ya la carrera judicial dejó de tener sentido. Ya las personas no van a poder aspirar a través de su capacitación, de su especialización, de su antigüedad, de su entrega al trabajo, al estudio, a todo lo que entraña la función jurisdiccional, ya no van a poder acceder a esos cargos, a menos de que lo hagan por la vía del voto popular. Y eso evidentemente lastima a todos los oficiales judiciales, a todas las actuarias y actuarios, a todos los secretarios que desean y secretarias que desean, que aspiran legítimamente a tener como plan de vida el desarrollo profesional al servicio de la justicia. En ese momento se acaba, se corrompe todo el sistema. Y evidentemente, como bien se decía, lo decía usted, se trata de destruir al sistema. Esto que fuimos referente a nivel internacional de una estructura judicial, de una ingeniería judicial bien elaborada, con bases constitucionales, con inamovilidad, con sentido de pertenencia, con la carrera judicial, hoy se está a punto de colapsar, a punto de acabar. Y a nivel internacional, maestro, ¿qué, qué medidas, qué garantías tienen los jueces para poder lograr esta estabilidad que da la independencia judicial? No entendida, y lo dijo muy bien, no como una especie de inmunidad procesal o inmunidad personal o inmunidad legal o constitucional para hacer lo que se le pegue la gana, porque la obediencia la tenemos a la ley y a la constitución, y en México a través del artículo primero a los tratados internacionales en materia de derechos humanos y el control de convencionalidad. No, no se trata de que los jueces hagan lo que quieran, sino la independencia es un instrumento que se pone al servicio de la gente para resolver sus problemas. Me gustó mucho que usted identificara independencia igual a integridad. Y esto habla de la integridad personal y la integridad con el sistema. Y esto es sumamente relevante. ¿De qué manera, qué garantías podemos encontrar para de alguna manera proteger esta independencia judicial? Afortunadamente, hay mucha jurisprudencia a nivel del sistema interamericano y muchos principios a nivel del sistema de Naciones Unidas que hablan sobre la independencia judicial. Y es que a nivel federal en México, afortunadamente, juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, su experiencia con los ataques a la independencia judicial son recientes, ¿no? De este sexenio. Muy difícilmente se había visto antes de este sexenio los ataques que ha habido ahora. Y de repente no es que es la primera vez que alguien quiere influir en cómo un juez federal decide un caso, ¿no? Pero jamás se había visto lo que se ve ahora. Desafortunadamente en otros países de la región esto ha pasado mucho, ¿no? Y eso ha obligado al sistema interamericano a generar muchos criterios alrededor de qué significa la independencia judicial. Y en el sentido de lo que usted decía, es correcto que mucho del desarrollo que hay sale no desde la protección para un juez o una jueza, sino del derecho que tiene una persona a que un juez independiente e imparcial conozca su asunto. Y ahí es de donde sale todo el desarrollo jurisprudencial internacional para este tema, tanto en el sistema interamericano como en el sistema de Naciones Unidas. Las y los jueces, que es en quien se materializa esta independencia judicial, tienen varias garantías. Una de esas garantías va desde cómo se debería nombrar bajo estos estándares internacionales un juez. Y lo que estos estándares internacionales desde luego nos dicen es
que queremos tener perfiles idóneos, y esta idoneidad tiene que ver no solamente con la profesionalidad, sino también con la integridad de una persona. Y nombramientos de personas que tengan los méritos para poder ocupar estas posiciones, entendiendo la alta responsabilidad que las personas tienen y el gran efecto que la resolución de un juez o una jueza en un sentido o en otro pueden tener en las vidas de las personas, en los bienes jurídicos tutelados más preciados para una persona. Y es verdad que ningún estándar internacional nos dice que los jueces no se pueden elegir. Hay países en donde los jueces eligen tradicionalmente, ¿no? Estados Unidos. Hay muchos jueces estatales, generalmente de baja jerarquía, que son electos popularmente. Pero los estándares internacionales sí nos dicen, a pesar del sistema de nombramiento que se elija, se tienen que cumplir con todas estas garantías, que es lo que acabo de mencionar. También los estándares internacionales nos alertan sobre el nombramiento de jueces basados en consideraciones políticas. Nos alertan sobre nombramientos de personas que están básicamente para responder a los intereses del gobierno en turno. Y entonces son todos estos elementos que suenan familiares, ¿no? A lo que está sucediendo en México y que la relatora especial de Naciones Unidas para la Independencia de Jueces y Abogados recogió muy bien en su reporte, en su comunicación al Estado mexicano. Y yo creo que lo recoge también que por eso al presidente no le gustó, porque la relatora dio en el clavo de cuál es el tema, de por qué se está violando los estándares internacionales y de por qué se estarían violando estos principios que podrían en algún momento hacer acreedor a México a una responsabilidad internacional. Porque además, un tema muy importante y es que se vale que los países hagan reformas a sus sistemas de justicia. Se vale que los países puedan decir, a ver, vamos a tener otro diseño institucional. Entonces todas estas personas que estaban aquí, pues ya no van a estar, porque ahora vamos a tener esto. Pero esto tiene sentido cuando se está fortaleciendo, ¿no? Tiene sentido cuando en México en 1994 se reformó la Constitución. Los ministros que estaban en funciones, o terminaron sus funciones, se nombró una nueva corte. Pero tiene sentido en una reforma que lo que hizo era fortalecer el poder judicial de la federación. Tenía sentido en una reforma que lo que iba a hacer era fortalecer los criterios de independencia judicial, fortalecer la imparcialidad que un órgano de esta responsabilidad y de esta importancia podía tener. Pero cuando es al revés, ya no se justifica. No se justifica el tener un órgano muy sólido, un órgano independiente, y que por justamente esa independencia lo quieras quitar. Y la relatora muy claramente señaló que esta reforma no se puede analizar si no es en el contexto que tiene México ahorita. No es una reforma que podamos tomar el texto de la iniciativa y del próximo dictamen y analizar palabra por palabra si no es en el contexto de lo que usted mencionó, que es integrantes del partido del presidente claramente diciendo los queremos quitar porque lo que queremos es un poder judicial ad hoc a nuestros intereses. Y eso es muy grave. Los estándares internacionales también establecen eh, derechos para juezas y jueces en sus funciones de protección de la democracia y del Estado de Derecho. Hemos visto en la región muchos casos de juezas, jueces en lo particular y en asociaciones de jueces que cuando ha habido vulneraciones graves a la democracia o al Estado de Derecho han salido a defender la democracia y han salido directamente a decir esto está violando nuestro Estado de Derecho, esto está violando la Constitución.
Y lo que ha pasado es que generalmente hay actos de represión en contra de estos jueces. Y es que sigue faltando, o no sigue faltando, las personas que dicen, eh, es que los jueces solo deben hablar a través de sus sentencias. Y eso es algo muy claro, ¿no? Y sigue habiendo jueces que dicen, no, es que yo solo hablo a través de mis sentencias. Pero la propia Corte Interamericana ha dicho claramente en sentencias que los jueces no nada más tienen el derecho de expresarse cuando hay ataques a la democracia, sino que tienen la obligación, y esto es un estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y para esto mismo la Corte ha refrendado la existencia del derecho de asociación para jueces y jueces. Es decir, el asociacionismo judicial como mecanismo para la protección del Estado de Derecho y de la democracia es un principio consagrado en la jurisprudencia del sistema interamericano. Es la defensa de la democracia como uno de los pilares fundamentales de cualquier país y en donde las y los jueces terminan siendo un actor muy relevante. Nosotros preparamos un estudio que hablaba justamente de esto, porque desafortunadamente en Latinoamérica se copian las malas prácticas. Las buenas prácticas no tanto, se copia lo malo. Entonces, cuando se sale a decir, oye, ¿y por qué los jueces están haciendo esto? ¿Por qué los jueces están oponiendo? Bueno, no solamente están en su derecho, están ejerciendo su obligación de la protección de la democracia, que pues para la gente que no le gusta eso es muy difícil de entender, pero en realidad es un principio interamericano básico. Eh, Habrá mecanismos para llevar a instancias internacionales las vulneraciones de los principios que esta reforma está generando. Eh, También yo puedo entender por qué al presidente no le gustó la comunicación de la relatora especial porque está marcando muy específicamente, muy claramente los principios que está violando y que si viola, pues puede haber responsabilidad internacional por el Estado mexicano. Y de nuevo, no es porque cada país no puede determinar cómo elegir o designar a sus jueces. Sí, los países sí pueden hacerlo, pero es que tienen que seguir estos estándares internacionales. No es que no se pueda reducir los años de mandato de una persona que tiene estas funciones. Bueno, sí, sí se puede. Lo que pasa es que hay que cumplir con los estándares internacionales. Hay un tema ahí muy claro que la relatora también deja muy delineado de una forma muy, muy expresa, que tiene que ver con la garantía de la no remoción de jueces y jueces, que es no porque no me guste, entonces un día llego y los quito. Y esto ha pasado en varios países también, ¿no? Hay casos de la Corte Interamericana para el caso de Honduras, en donde esto ya se analizó recientemente y eso es un caso que está pendiente, pero seguramente terminará en lo mismo. Regresando al ejemplo del Salvador. El presidente Bukele se dio cuenta que los jueces y magistrados que más problemas le generaban eran los jueces con más experiencia y eran generalmente las personas que llevaban más tiempo en la judicatura. Entonces se dieron cuenta que había un tema de edad y había una asociación de jueces que era la que era más activa en contra de actividades ilegales e inconstitucionales del presidente que generalmente se lo hacían saber. Y se dieron cuenta que estas personas normalmente tenían más de 60 años. ¿Qué pasó? Ya con el control del Congreso, el presidente Bukele hizo una reforma al equivalente a la ley de la judicatura. Es decir, a partir de mañana, todas las personas mayores de 60 años están jubiladas.
Y entonces quitó un montón de gente, ¿no? Que eran las y los jueces y magistrados que le presentaban más oposición a sus temas, que integraban estas asociaciones de jueces, y dijo, ya a partir de mañana ya no son jueces. Entonces ya me quité de ese problema, ¿no? Y claramente hay un serio problema de no respetar el principio de no remover a los jueces en funciones, que están llevando a cabo funciones importantes, que es un principio básico de la independencia judicial. Entonces, hay toda una jurisprudencia desarrollada en la materia que sigue dejando discrecionalidad a los países para tomar ciertas decisiones, pero que el principio básico es el fortalecimiento de la judicatura, no el debilitamiento de la judicatura. Hay cuestiones de la reforma que a lo mejor es un poco más difícil argumentar la inconvencionalidad del tema, ¿no? Si los ministros duran 15 años o duran menos, bueno, se puede discutir por qué es conveniente o por qué no es conveniente, pero a lo mejor no es el punto más importante de la reforma desde la visión de los estándares internacionales, ¿no? O el número de integrantes de la Suprema Corte. Hay muchos argumentos de por qué es bueno o es malo reducir el número de integrantes de la Corte. Y a nivel de principios internacionales puede ser más difícil justificar, porque eso claramente viola. Pero el corazón de la reforma claramente está violando estándares internacionales que están ahí, son jurisprudencia, no se inventaron ayer, y que el presidente pregunta, ¿no? Bueno, ¿dónde está el problema de lo que queremos hacer si México es un estado soberano y pues no es inconstitucional porque estamos reformando la Constitución? Bueno, sí, pero también hay una cosa que se llama eh, bloque de constitucionalidad, ¿no? Que se reformó la Constitución para tener o sea, incorporar los tratados internacionales en materia de derechos humanos en nuestro bloque de constitucionalidad. También hay algo que se llama control de convencionalidad. También hay algo que se llama obligaciones internacionales del Estado mexicano, que no se está viendo tan claramente, pero que ahí están y que no nada más son parte de nuestro orden jurídico nacional, sino que puede tener consecuencias específicas para el Estado mexicano si se quiere seguir adelante con esta reforma como está, ¿no? Ya nos ha hablado muy claramente de estas garantías de los juzgadores, de las juzgadoras, este derecho a la libre asociación, a la libre manifestación de las ideas, a incluso defender la democracia a través de la defensa de la independencia judicial. Nos ha dicho que ha habido de alguna manera reacciones ante estos actos de defensa por parte de las asociaciones. Eh, su servidor es un caso de esos. Me tocó ser director de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Fui quien en 2018 abanderó desde luego, a través del consenso de todos los integrantes de la JUFED, eh, esta defensa. Y salimos por primera vez en la historia del país a hablar, ya no a través de las sentencias, sino a oponernos a estos ataques. Y desde entonces alertábamos de estos graves riesgos. Pero hoy ya no son ataques verbales, ya no es las reformas a leyes secundarias, sino que están amenazando normas constitucionales. Reformar a la Constitución, no respetando este bloque de constitucionalidad, este control de convencionalidad, sino de manera muy puntual a toda la judicatura, y con ello ponen en grave riesgo a, a nuestro sistema democrático. Pero también ante el endurecimiento de estas
medidas del poder en contra de la judicatura, también las reacciones tienen que ser incrementadas. ¿Qué opina maestro Chávez Salor como director adjunto de Van Center de la posibilidad de el paro o huelga o suspensión de labores por parte de la judicatura? Y este es un tema también de gran actualidad que está levantando mucho interés en el medio. Sí, y es un tema relevante. Y ahí lo que los principios internacionales han establecido es, eh, existe el derecho a llevar a cabo este tipo de actos en el libre ejercicio de la libertad de expresión. Pero en el entendido de la importante función que tiene la judicatura, también hay cierta obligación de no descuidar las funciones más básicas de la impartición de justicia y de las necesidades de los grupos, sobre todo más vulnerables, ¿no? Y es que no es lo mismo decir, bueno, vamos a dejar de trabajar en este momento para resolver los temas administrativos que son de gran interés para el gobierno, a que jueces que atienden casos directamente para la población que pueden tener que ver con medidas de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Que eran, bueno, ya no vamos a tener esos casos, ¿no? Todos los estándares internacionales sí han dicho, bueno, sí se puede, pero tampoco dejes en desprotección a las personas más vulnerables, que tiene sentido. Pero desde luego que es una actividad y un ejercicio muy válido. La Constitución, los estándares internacionales, los tratados lo permiten, lo contemplan con esta salvedad para los temas de impartición de justicia. Entonces, mientras eso no haya una afectación muy clara a ese tipo de cuestiones, definitivamente que pues es un mecanismo, ¿no? de la propia libertad de expresión en defensa de la democracia. Y bueno, se entiende por qué no puede gustar o por qué hay gente que toma esto como un ataque personal o en favorecimiento de su propio argumento de que pues es que hay que reformar esto, pero pues es claramente no estar viendo las consecuencias que una reforma de esta magnitud puede tener, ¿no? Y hablando más allá de los temas logísticos, de la locura de implementación que puede implicar una reforma así, sino de los principios de lo que se quiere lograr y de la gran afectación que podría haber. Una afectación muy grave. En relación con la suspensión de labores, evidentemente no podría ser absoluta y completamente cerrado todo, ¿no? Sino Ujú, tener también sensibilidad para tener lo que nosotros denominamos los casos urgentes, ¿no? claro. Que estos deben ser siempre atendidos porque se generarían mayores problemas a las personas más vulnerables y no Correcto. llegaría el mensaje directamente a quienes se supone debe llegar para hacer conciencia de esto que estamos viviendo. Aquí tengo dos intervenciones de la doctora Luján Mendiza. Dice, buenas noches, honorables. Una gran figura en los criterios del Poder Judicial y tema constitucional. Sin duda, una gran figura. Tenemos ahora aquí como invitado, así que muchas gracias por su comentario. Por su parte, César Torres nos dice, ¿cuál considera usted que sea la razón por la cual el sector empresarial nacional se ha mantenido en silencio en su mayor parte? ¿Será indiferencia, temor, avallazamiento? Si bien es entendible que los sectores menos favorecidos de la sociedad apoyen la reforma por su amplio desconocimiento de lo jurídico, político, institucional, no podría decirse lo mismo de los inversionistas o empresarios, quienes seguramente saben
cuán necesario es contar con un sistema de justicia imparcial e independiente. Sí. Sí, es una muy buena pregunta de César. No, indiferencia, temor o avasallamiento, yo creo que es una combinación de todo. Eh, por un lado, de repente algunas personas pueden pensar, bueno, pues lo único que tengo que hacer en realidad es ponerme vivo y entonces poder llegar a influir en las personas que van a estar decidiendo mis casos, ¿no? Eh, si las personas juzgadoras ya no van a ser estas personas técnicas con conocimientos sujetas a ciertos principios de integridad, sino que va a ser alguien que ganó por elección popular, literalmente porque fue el más popular de las personas que estaban entre los diferentes candidatos, pues entonces yo lo que tengo que hacer en realidad es pues asegurarme de cooptar a esa persona, ¿no? Y eso ha pasado en otros países y de repente no tenemos que voltar tan lejos. Guatemala, que es nuestro vecino del sur, ellos no tienen elección de jueces, pero una de las causas de los grandes problemas que tiene Guatemala en este momento tiene que ver con la cooptación del sistema de justicia. Y ha sido una cooptación de diversos grupos de poder, incluidos grupos empresariales que han realizado muchos actos de corrupción y que buscan cooptar la justicia para generar impunidad. Y hablamos de empresarios, pero eh, en primer lugar también llama la atención la influencia política, ¿no? Derivado de la propia ingeniería judicial que ahora quieren imponer. Pero hay otros riesgos muy graves que son, por ejemplo, la delincuencia organizada, ¿no? Correcto. Que interviene también para cooptar a estos jueces. La carrera judicial y la manera que actualmente tiene la judicatura, sin que sea perfecta, perfectible, decíamos, de alguna forma hacía frente a este fenómeno. Y eso es algo muy importante, qué bueno que lo menciona, porque es una de esas cuestiones que también hay que ver en el contexto de México. Si se ve, y esto es, lo tengo muy presente porque es algo que he discutido con una persona aquí en Estados Unidos que, eh, pues, ve la reforma y dice, bueno, pero es que la verdad, o sea, de ver el texto no le encuentro cuál es el problema, ¿no? Decir, bueno, es que hay que verlo en el contexto y hablando justamente de este tema de delincuencia organizada, es que acabamos de pasar por una elección, un proceso electoral, en donde se rompió el récord de personas candidatas que fueron asesinadas a manos del crimen organizado. Y eso es, por supuesto, que una forma de procurar influencia en el resultado de las elecciones. Entonces, hay que verlo en el contexto de eso. Hay que verlo en el contexto de que cooptar la judicatura no es un interés nada más del gobierno o de empresarios o de otros actores, es un interés de cualquier persona que se esté procurando impunidad en cualquier cosa que hace. El crimen organizado, dado el contexto y la situación de México, es uno de esos grupos en los que habría que poner mucha atención, porque no va a ser la excepción de decir, oye, bueno, pues si ahora vamos a tener jueces en materia penal que van a ser electos popularmente, pues ¿por qué no los ponemos nosotros y ya nos quitamos de problema? Ese es uno de los graves riesgos. Em, pero, y volviendo un poco para cerrar la respuesta a don César Torres, eh, puede ser una combinación de muchas cosas y también en el contexto que tenemos una nueva presidenta electa, va a empezar no querer desgastar una relación con una presidenta electa que no sabemos todavía a lo mejor cuáles van a ser su política en ciertos puntos, entonces eh, pues tampoco ha habido una reacción en realidad muy fuerte de decir esto no puede ser o esto nos preocupa demasiado, ¿no? También he escuchado muchas personas decir no, yo estoy confiada que no, esto no va a pasar porque Estados Unidos no va a dejar. Estados Unidos ahorita también tiene su proceso electoral, tiene sus temas, ¿no? Eh,
Así que es una lucha que de veras tenemos que dar desde adentro, desde México, de la ciudadanía, para que pues esto no termine en lo que se está proponiendo. Sí, sin duda, sin duda. Los desafíos son muchísimos, los peligros son también enormes. Nos estamos enfrentando a toda una campaña incluso de difamación, de injurias hacia el Poder Judicial, y con estas reformas se quieren consolidar. Se parte de que somos corruptos todos, y el nivel de sanción es mínimo de aquellos asuntos en donde se presentan algunas pruebas. No podríamos decir que no hay corrupción, pero es mínimo la corrupción. Catalogarnos a todos, a los más de 1,600 jueces y juezas, magistrados y magistradas como corruptos, es una falacia, es absolutamente falso, un argumento manipulador solamente para justificar lo injustificable. Hay muchos otros temas que están en esta reforma. El tema electoral, si se aprobara, ¿cómo se van a elegir los jueces? Somos 1,600, más de 1,600, más de la justicia local, más de 5,000. Estamos hablando de un número extraordinario de personas a elegir, y el costo organizacional, el costo financiero, ni siquiera el INE está preparado para algo así, ya lo decía su presidenta. Entonces, la verdad es que estamos frente a temas muy complejos, y no hemos hablado, y no creo que dé tiempo ya, de este Tribunal de Disciplina Judicial, ¿no? Que tiene otros apuntamientos que se dirigen justamente a catalogarlo como inquisitivo, y también otro instrumento más para someter, para garantizar el sometimiento de los jueces y eliminar la independencia judicial. Maestro Lor, si nos quisiera dar, ya por el tiempo ya nos consumió, si nos quisiera dar algunas conclusiones generales o alguna reflexión final para concluir este extraordinario programa, muy puntual, muy importante. Muchas gracias. Pues creo que recapitularía un poquito, ¿no? Hablando de que es fundamental que como sociedad, como comunidad jurídica, podamos hacer conciencia de la relevancia de la independencia judicial y de la necesidad de proteger esta independencia, en el entendido de que lo que mejor podemos hacer es fortalecer lo que tenemos, lo que funciona bien. No todo está bien, pero por eso hay que fortalecerlo. Y no ir en un retroceso basado en consideraciones puramente políticas, ¿no? Es una situación muy compleja porque hay un respaldo popular a unas elecciones donde hay el resultado que hubo y que dota de cierta legitimidad para poder llevar a cabo ciertas acciones. Pero es que no todo se puede resolver con base en qué dice la mayoría. Justamente el trabajo del Poder Judicial muchas veces es ser contramayoritario. Si todo se resolviera por mayorías, las minorías no tendrían ningún derecho nunca. Y justamente lo que se trata es proteger a esas minorías. Y ese es el trabajo de jueces y jueces. Puede ser que no sea popular, puede ser que a la gente no le guste, pero México ha sido un gran ejemplo de muchas resoluciones que han protegido a esas minorías o temas que pueden dar para mucha discusión social, pero que no tienen discusión en el marco de derechos humanos. Y eso lo podemos ver en comparación con países, por ejemplo, Estados Unidos, que sigue sin poder ponerse de acuerdo qué quiere hacer con el tema del aborto. En México, la Suprema Corte y jueces federales han establecido el criterio que conforme a los principios de derechos humanos se debe seguir. Entonces, no todo es legitimidad popular, no todo es hagamos lo que dice la mayoría. Este es, me parece que es el tema que hay que proteger en este momento: la independencia judicial, la carrera judicial,
la fortaleza del Poder Judicial. Y sí, con toda disposición, entrar a una discusión de cómo lo hacemos para fortalecer nuestro sistema de justicia, cómo lo hacemos para que los poderes judiciales locales puedan cumplir con los mismos principios que cumple la justicia federal, cómo lo hacemos para que las fiscalías que tienen muchos problemas puedan fortalecerse y hacer el trabajo de la manera que lo tenían que hacer, pero la discusión no está yendo por ahí, hay que reencauzarla y hay que seguir haciendo muchos de estos esfuerzos para que eh, de veras México pueda avanzar como país, como sociedad, para poder lograr el sistema democrático y de Estado de Derecho al que aspiramos tener. Estamos en un momento en donde si lo que sucede es que pasa la reforma como está, vamos a ver graves consecuencias y ojalá no lleguemos a ese punto de arrepentimiento de otros países donde digamos, ups, esto terminó muy mal, ya que estemos en situaciones verdaderamente graves. México es un referente a nivel regional, internacional, de muchas cosas buenas que tiene, así que habría que seguir por ese camino. Muchas gracias. Muy importante conclusión que nos deja una gran tarea. Yo quisiera pedirle a nuestro gran amigo Rafael Estrada, Michel, el doctor, que nos hiciera el favor de participar, si es que anda por ahí, y que pues, le diera algún énfasis en alguno de los temas que se han tratado aquí. Mi querido doctor, creo que el micrófono, ¿sí me escucha, mi querido Está doctor fallando el Estrada Michel? micrófono, ¿no? Ah, sí, Ujú. A ver, ¿ahí funciona? sí, muy bien. Más o menos, yo lo escucho muy bien. A ver, ¿dónde estamos? Es que. Ujú. Ya se escucha bien. Pero yo a ustedes prácticamente no. Perdonen. Ah, a mí me gustaría preguntarle a Jaime, y aparte de felicitarlo muy concretamente por espléndidos conceptos y de decir el orgullo que me da ver cómo formamos juristas tan preclaros en las aulas. Para mí, la verdad, es motivo de legítimo orgullo, aunque el talento es solo suyo. Yo quisiera preguntarle, si ustedes lo permiten, y tú, mi querido magistrado Luis Vega, ¿hasta qué grado podríamos interpretar que se puede violar el principio de independencia judicial desde el texto mismo de la Constitución? Sí, digo, sé que se puede en lo fáctico, pero se debe. Hay posibilidades de parar jurídicamente todo atentado contra la independencia judicial desde la perspectiva de la protección efectiva en sede jurisdiccional de los derechos humanos. O nos resignamos a que pues ya lo dice la Constitución y ni modo, ¿no? Y ni el sistema interamericano ni nadie va a poder parar cosas como esas. Ese es un punto muy, muy interesante y últimamente ha dado a mucha discusión con algunas personas, ¿no? ¿Hasta qué punto la propia Corte debería decir, sabes que esta reforma constitucional es inconvencional y por lo tanto no es válida? Eh, ¿Hasta qué punto los mecanismos internacionales podrán decir, bueno, está el texto de la Constitución? Y es algo que he estado platicando con varias personas porque desde el puro texto de la Constitución podemos ir a el sistema interamericano sin de veras acreditar que ya hay una violación específica a la independencia judicial. Hay algunas cosas que a lo mejor pueden ser más fáciles, como el principio de irremovilidad de juezas y jueces, donde decía, bueno, ya los removieron, ya se actualizó aquí la violación a los derechos humanos. Eh, pero la pregunta ha sido, bueno, ¿y qué pasa si se reforma la Constitución, termina este sistema y terminamos con una corte muy independiente? Porque resulta que cada ente que propone candidatos, pues hace una buena labor
y luego la gente que sale a votar bien y sale a votar por los candidatos que deben ser, los mejores, los que tienen la mejor experiencia, los que tienen la mejor preparación, y terminamos con una corte bien independiente. O sea, ¿qué tal? ¿Mm? Pero del texto constitucional no lo vamos a saber. Entonces, tendremos que esperarnos a que claramente la corte, eh, juezas y jueces federales no fueran independientes, o lo podemos empezar a ver desde antes. Y no espero tener la respuesta. El tema y lo que ha pasado en otros países es que cuando las cortes se han arrogado estas funciones, es decir, tu propia reforma constitucional es incondicional, entonces no te lo voy a aceptar. eh, Termina también habiendo un desbalance dentro de, entonces, quién puede hacer algo si a la corte le gusta o no le gusta. Y se convierte también en un actor muy político y de decisión final, de decir cualquier cosa que se quiera hacer, yo te voy a decir si es la última palabra o no, independientemente de las mayorías, independientemente de la eh, voluntad popular, independientemente de cualquier cosa. El sistema interamericano definitivamente tiene un reto importante frente a estas cuestiones. Eh, Está planteado en algunos casos ya que existen, y creo que el sistema interamericano tampoco sabe en realidad cuál es la respuesta a esto. Eh, Porque en el momento en el que de entrada se pudiera hacer este control de constitucionalidad, convencionalidad, con el simple hecho del texto, eh, también hay una cuestión de, bueno, entonces, ¿qué país va a querer seguir siendo parte del sistema interamericano para aceptar eh, que la Corte Interamericana puede decidir esto sin ningún límite y ninguna discreción a ciertos temas que los países deberían seguir manteniendo, pues cierto margen de actuación? Entonces creo que, querido maestro, esto nos va a seguir dando para seguir discutiendo mucho, y de veras que no, en este momento no sé cuál es la respuesta a eso. Muchísimas gracias, muy querido y admirado Jaime. Ciertamente hay precedentes que no sirven, ¿no? Sí, Y incluso algunos que involucran a México. Eh, los célebres, los más célebres, los de prisión preventiva oficiosa y claro. arraigo, pero pues está también el de Digna Ochoa, ¿no? El de modificar tu constitución para que los servicios periciales sean autónomos. En fin. Y, y que México sí ha hecho reformas constitucionales para cumplir con sentencias de la Corte Interamericana. Ujú. La de 2011, mucho sale de sentencias de la Corte Interamericana. La sentencia del caso Rosendo Radilla, eh, todo el tema del control de convencionalidad de México sale de las sentencias de la Corte Interamericana, pero también vemos justamente en las sentencias que menciona, pues no ha pasado nada, ¿no? O Ujú. sea, no ha habido en realidad ese cumplimiento que la Corte mandata, y pues ahí estará pendiente, seguramente habrá las audiencias de seguimiento de cumplimiento de las sentencias en los que la Corte tendrá que decir México no ha hecho nada para cumplir con estas sentencias. Así que, pues muchísimas felicidades. Don Luis, y a ti Muchas por esta gracias. tarde de excelencia, ¿no? De excelencia, sin duda, un gran ponente. Y en relación con la prisión preventiva oficiosa, no solamente no hemos dado cumplimiento a las dos sentencias que tenemos allí, sino que además estamos proponiendo que se amplíe el catálogo de delitos. O sea, no solamente no cumplimos, sino que desafiamos, retamos a la Corte Interamericana para decir, ¿cómo que no? Yo puedo hacerlo. El Estado c'est moi, ¿no? Pero Sí. bien, eh, pues con el permiso de ustedes y con la venia, desde luego, de don Rafael Estrada Michel, director de esta ya afamada revista de Tiempo de Derechos, y este es el programa 101, ¿no? ¿Es el 102? 102, ¿no? 102. Bueno, pues es el segundo programa después de los 100 que ya habíamos celebrado. Y bueno, le vamos a dar nuestra expresión de agradecimiento al maestro Chávez Alor con este reconocimiento
al que enseguida le daré lectura, que es la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jáuregui, la revista Tiempo de Derechos y el Instituto de Ciencia Jurídica otorgan el presente reconocimiento al maestro Jaime Chávez Alor, director ejecutivo adjunto de Cyrus Vance Center, por su excelente participación como ponente en el programa de los criterios del Poder Judicial, con el tema Independencia Judicial y Estado de Derecho, caso México, hoy 8 de agosto de 2024, y lo firman el doctor Rafael Estrada Michel, director general ejecutivo de Tiempo de Derechos, y el maestro César Alejandro Luis Jiménez, director ejecutivo de la Fundación. Pues muchísimas gracias, muy querido maestro Chávez Alor. Ha sido un espléndido programa que está apuntalando los grandes temas que estamos viviendo hoy en México, porque un poder judicial independiente es realmente la última línea de defensa para la justicia y la libertad de toda sociedad. Cuando permitimos que la política invada sus cimientos, comprometemos no solo la equidad de la justicia, sino también el futuro de nuestra democracia. Es nuestra responsabilidad proteger este baluarte, porque la justicia imparcial y autónoma reside la verdadera esencia del Estado de Derecho. Muchísimas gracias, maestro Alor, muchas gracias, doctor Estrada Michel, muchas gracias, Susana Miguel y también Olivia Martínez. Muchísimas gracias, y también para quienes manejan todo este sistema electrónico, pero sobre todo, y muy puntualmente, muchas gracias a ustedes que nos han seguido de manera puntual en esta transmisión en vivo y a quienes nos verán en la grabación que enseguida se subirá a las redes sociales. Los invitamos a vernos en el próximo capítulo. Muchas gracias, muy buenas noches, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias.